Gloria a Dios. Bueno, Dios los bendiga a todos en esta tarde. Vamos a predicar el mensaje del Señor. Amén. Póngase de pie por temor a Dios. Abra su Sagrada Escritura en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 1 y en el verso 2, para la gloria de Dios. Timoteo casi está al final de la palabra del Señor, después de Tesalonicenses, después de Filipenses, Tesalonicenses, antes de Hebreos. Amén. Y cuando lo tenga listo, glorifique el nombre del Señor. ¿Timoteo qué, perdón? Timoteo capítulo 4, verso 1 y verso 2, para la gloria del Señor. Y cuando lo tenga listo, glorifique el nombre del Señor. Amén. Ayúdenle ahí a la hermanita, al joven, ayúdenle ahí. Gloria a Dios. Damos tiempo para que lo lean. Amén. Y bueno, sepamos lo que estamos predicando. ¿Ya lo tienen todos? Bien. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 y verso 2. Yo lo leo una vez y después usted lo lee por segunda vez. Amén. Toda la iglesia. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Oremos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza en esta tarde, Padre Celestial. Señor, nos ponemos en tus manos benditas y santas. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos que en esta hora, Padre, están ya aquí, Señor, en tu casa. Si alguien viene en camino, mi Dios, apresura sus pasos para que juntamente estemos aquí reunidos en un sentir, en un corazón, en un mismo espíritu, Padre. Que tú hables en esta tarde conforme a la necesidad que hay en cada vida, en cada corazón, lo cual tú lo sabes todo, mi Dios. Extiende tu mano poderosa, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueve en cada vida, en cada corazón, Dios del cielo y de la tierra. En esta hora, Padre, si vienen tristes, si hay cansancio, si hay tribulación, Padre, si hay tristeza, si hay enfermedad, Padre, si hay preocupación, Dios mío, en esta hora, Padre, Señor, reprendemos todo espíritu contrario al tuyo, de la vida, de los corazones, de las mentes, del alma, del espíritu de cada uno de mis hermanos. Si hay enfermedad, Padre, se vaya fuera todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te damos gracias, Padre Celestial, Señor mío, por un mismo sentir, un mismo pensar, Padre, porque tú no rechazas corazones contritos, corazones humillados, Padre. Y en esta hora, Señor, estamos aquí delante de tu presencia porque te necesitamos. Estamos delante de ti, Padre, porque reconocemos que sin ti no somos nada ni valemos nada, Padre maravilloso, en el nombre de Jesús.
Te doy gracias en esta hora, Padre Celestial, y habla conforme a la necesidad que hay en cada vida y en cada corazón, mi Dios. Yo le doy gracias, Padre. Necesito la unción, la presencia de su Espíritu Santo, porque sin su Espíritu Santo yo no puedo hablar, Padre. Que toda palabra que salga de mis labios, Señor, venga inspirada a través de su Espíritu Santo, y declaro victoria en esta hora. Declaro esa bendición para tu pueblo, para tus hijos, Señor, conforme a lo que ellos necesiten, conforme a lo que ellos te pidan en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias te damos en esta hora, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaro victoria en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, pero no deje de alabar el nombre de Dios. Acuérdense que estamos predicando sobre el tema permanecer en la doctrina de la palabra de Dios. Permanecer en la doctrina de la palabra de Dios. Amén. Dice aquí, nos habla Timoteo, en el versículo 1 nos está diciendo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, postreros quiere decir más adelante, que son estos. Amén. Porque estaba hablando Timoteo. Dice: algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Amén. Apostatarán de la fe. ¿Sí sabe lo que es apostatar de la fe? Apostatar quiere decir que niegan la palabra de Dios. Negar la palabra de Dios es negar a Jesucristo. O muchos que caminaron o caminan inclusive en el Evangelio, en la palabra de Dios, no creen o dan marcha atrás, o creen unas cosas y no creen en otras cosas. Eso es apostasía. ¿Por qué? Porque están negando la palabra, están negando a Dios, están negando la fe, y eso es apostasía. Y la Biblia aquí nos está advirtiendo. ¿Y quién nos está advirtiendo? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos está advirtiendo y nos está diciendo. Dice claramente el Espíritu que en los postreros, o sea, en estos tiempos, la apostasía, amado hermano, ya existía en aquel tiempo también, y existe en este tiempo, y hoy más que nunca. Acuérdese, amado hermano, cuando dice que muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Se está refiriendo, amado hermano, a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los falsos predicadores, a los falsos apóstoles, a los falsos evangelistas, a los falsos maestros, a los que predican la palabra de Dios. No la predican como es. ¿Por qué? Porque va a haber espíritus, dice, engañadores, doctrina de demonios. ¿Y cómo usted puede decir, cómo puede detectar que alguien está predicando doctrina de demonio, que alguien no le está predicando la palabra de Dios? Cuando usted ve que le prediquen, hermano, que no le prediquen conforme a la palabra de Dios, le tienen que predicar conforme a la palabra de Dios. Y si no le predican conforme a la palabra de Dios, entonces, amado hermano, es un espíritu engañador, es un demonio. Alabado sea la gloria del Señor. Y de eso hoy tenemos que tener cuidado, porque nos está advirtiendo el Espíritu Santo de Dios que en los postreros tiempos, en estos tiempos, y usted sabe y ha oído, aleluya, hoy en estos tiempos hay falsos ministros, hay falsos predicadores, hay falsos hermanos evangelistas, hay falsos profetas, hay falsos apóstoles, hay falsos maestros, hay falso, gente falsa que predica otro evangelio, que no le predica
cuenta hoy, por donde quiera oye, que todo mundo es profeta, todo mundo es apóstol. Y no es así. Yo creo en la palabra de Dios, que hay profetas, que hay apóstoles, la Biblia lo dice, pero hoy en día, como vemos, no todos, hermanos, son profetas, no todos son apóstoles. Podemos contarlo con los dedos de la mano, aleluya, porque hoy se dicen todos profetas, se dicen todos apóstoles, cuando a veces, amado hermano, usted lo ve un testimonio que no, hermano, que no lo viven, que no es alabado, y eso tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a través de eso mucha iglesia, muchos creyentes, muchos cristianos están siendo engañados, aleluya. Y ya estamos, le repito, en estos tiempos. Hay una advertencia para la iglesia. Hay una advertencia para nosotros, hermanos, los creyentes, que debemos de tomar seriamente, que debemos de tomar, hermano, en cuenta sobre los falsos maestros, sobre los falsos ministros, aleluya, los falsos predicadores, sobre esta apostasía. Y hoy en día estamos viviendo ya esa apostasía. En muchos lugares podemos mirar la apostasía, porque no en todos los lugares le predican la palabra de Dios. Amén. Y si se la predican adulterada. Y a veces no le hablan lo que es. A veces endulzan la palabra porque no quieren lastimar, porque no quieren ofender a la iglesia, porque no les hablan del pecado, porque no les hablan de la santidad, porque no les hablan de un arrepentimiento. Hoy podemos ver corrientes doctrinales donde solamente les predican de pura prosperidad, les predican de puro amor. Andes como andes te vas al cielo, y eso es una mentira, porque la palabra me enseña otra cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces por quedar bien, hermano, el pastor, el ministro, no les habla lo que es la palabra del Señor, no les habla del pecado como se debe de hablar la palabra del Señor. Amén, hermanos. Y esos tiempos los estamos viviendo. Esos falsos ministros o falsos predicadores se van a levantar en este tiempo, y ya los estamos mirando. Amén, hermano. Y ahí la iglesia tiene que tener mucho cuidado. Y se van a levantar dentro de la misma iglesia, como se levantaron en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva también se levantaron falsos predicadores y falsos ministros, como hoy en día también. Hoy se están levantando falsos predicadores y falsos ministros. La palabra de Dios no se equivoca, amado hermano. Se vuelve a repetir, y de eso nos está advirtiendo precisamente el Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros como creyentes, como iglesia, debemos estar en guardia, debemos estar listos, debemos estar persuadiendo lo que estamos oyendo, lo que se está predicando, aleluya. Inclusive aquí mismo se lo he dicho, usted debe cerciorarse de que yo le predique la palabra, usted debe cerciorarse de que quien predique de los hermanos le hable la palabra. Si no, no me haga caso, si no, no le haga caso a nadie. La palabra se tiene que predicar tal y como es. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Denle una ofrenda de palma a Dios. Y nosotros como iglesia, como creyentes, debemos estar atentos, porque hay peligro de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas. Hoy usted y yo tenemos que estar, le repito, al pendiente de todas esas cosas, porque hay peligro de que podamos nosotros creer en algo que no está escrito en la palabra de Dios. Le repito, hay mucha enseñanza,
hay mucha predicación, hermano, pero falsa. Y esto, le repito, nos está advirtiendo el Espíritu de Dios. Y de esto no hay duda, porque el Espíritu Santo lo está señalando. Dígame, si Dios no sabe todas las cosas, si Dios no sabe todos los tiempos, lo que va a suceder en todos los tiempos. Los falsos ministros, los falsos maestros se van a levantar y se están levantando y se van a levantar cada día más. ¿Por qué le repito? ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas denominaciones? Y todos dicen, yo tengo la verdad. Aquí está la verdad, yo nomás llevo la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. La verdad está en quien lleve, en quien obedezca, en quien crea en la palabra de Dios. Esa está en la verdad. Se me viene a la mente, ¿quién fue el que hizo caer a Adán y a Eva? Satanás. ¿Por qué? Porque Eva le prestó oídos a Satanás, la engañó. Y los espíritus que aquí me están enseñando la palabra de Dios, ¿a quién pertenecen? A Satanás. Espíritus engañadores, doctrina de demonios. ¿Quién hizo caer al hombre? ¿Quién hizo caer a la mujer en un principio? Fue Satanás. ¿Por medio de qué? Por medio de la mentira. ¿Por medio de qué? Por medio del engaño. Alabado sea la gloria del Señor. Y ahí fue donde hizo caer, hermano, al hombre. Hoy en día es lo mismo y va a ser lo mismo. Se habla de un anticristo, se habla de un falso profeta, se habla de la bestia. ¿Qué van a hablar? ¿Qué van a enseñar? ¿Qué van a predicar? Esto, mentira, engaño, demonios, falsas doctrinas que van a tratar de qué? De engañar, y a muchos los harán caer como en un principio. Es lo mismo, amado hermano. La misma palabra nos enseña que en estos tiempos muchos van a ser engañados, porque va a haber esos falsos ministros, o la bestia va a hacer, o el falso profeta dice que va a hacer descender fuego del cielo, y muchos le van a creer. Muchos van a decir, este sí tiene poder, este sí le creemos, este era el hombre que necesitamos hoy en día aquí en este mundo, lo necesitamos en esta tierra, porque está haciendo prodigio, porque está haciendo señales, pero es un prodigio, una señal de mentira. Alabado sea la... ¿Por qué? Porque Dios nos lo está anticipando en su palabra, y es por eso que la iglesia tiene que tener cuidado. La iglesia, el creyente, tiene que tener conocimiento. ¿Para qué? Para que no caiga en la mentira, para que no caiga en el engaño, porque hoy en día, le repito, se está moviendo estos demonios, estos espíritus de mentira, estos espíritus de engaño. Alabado sea la gloria de Dios. Y usted y yo tenemos que estar listos, preparados para no caer, amado hermano, en tanta mentira y en tanto engaño. Alabado sea la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La apostasía de los falsos maestros que cometen muchos errores. Ellos, esos falsos maestros o ministros, desgraciadamente, amado hermano, están dentro de la misma iglesia. Amén. Pero el mismo Espíritu nos está advirtiendo que va a haber esos falsos ministros o falsos predicadores, que algunos se apartarán de la fe
se convertirán en falsos maestros, predicarán sus doctrinas, mezclarán sus doctrinas, sus enseñanzas, las van a mezclar, las van a revolver con la palabra de Dios. Y déjeme decirle que ningún predicador, que ningún ministro, amado hermano, ni tiene el derecho a manipular la palabra de Dios, ni tampoco tiene el derecho de predicar algo fuera que está escrito en la palabra del Señor. El verdadero ministro, el verdadero maestro, el verdadero predicador tiene que predicar la palabra de Dios como está. La palabra de Dios no le hace falta nada, nada. A veces el hombre, a veces el santo ministro le quita la palabra, a veces le pone, a veces le inventa, a veces le dice, no, es que esto fue en aquel tiempo, hoy estamos en otros tiempos, hoy los tiempos son modernos, eso es otra cosa. Mire, mi hermano, yo le digo una cosa, sea del tiempo que sea, nuestra obligación es creer, es vivir y es obedecer la palabra, aunque se le haga exagerado, aunque se le haga anticuado, aunque se le haga falto de moda. Tu deber es escuchar la palabra de Dios. La misma palabra de Dios me enseña: ay de aquel que le quite o que le añada un tilde a mi palabra. Amén. Y a veces tomamos la palabra con una indiferencia. Ay, pero ¿qué tiene? Ay, pero ¿qué es esto? Ay, pero ¿qué el hermano? Ay, pero ¿qué la hermana? ¿Qué va a decir? Que digan lo que digan. Usted háblele y enséñenle la palabra de Dios. Ya es cosa de cada quien si lo cree o no lo cree. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, estos falsos ministros van a estar y están dentro de las mismas iglesias. Amén. Falsos ministros predicadores que ellos mismos van a prestar atención a esos espíritus engañadores, a esa doctrina de demonios, espíritus cuyo propósito solamente es engañar a la gente, a las personas. Amén. Y su objetivo es que los sigan a ellos, que crean en lo que les están predicando, que crean en lo que les están enseñando, que obedezcan lo que ellos les están diciendo. Ese es su objetivo, ese es su propósito. Por eso, amado hermano, miramos hoy en día cuánta iglesia está dividida. Usted y yo hoy podemos ver por qué a veces no congeniamos, por qué a veces no hay una relación. Ya no le hablo de religiones, ya no le hablo de muchas denominaciones, le hablo de nosotros como cristianos, como evangélicos. ¿Por qué hay división? ¿Por qué los presbiterianos creen en una cosa? ¿Por qué los bautistas creen en otra cosa? ¿Por qué los metodistas creen en otra cosa? ¿Por qué nosotros los pentecosteses creemos en otra cosa? ¿Por qué? Porque no todos estamos viviendo y creyendo a la misma palabra de Dios. Y le repito, ya no le hablo de religiones ni le hablo de denominaciones. Nosotros como ramas evangélicas, ¿por qué no tenemos un mismo sentir? Porque cada quien toma la palabra a su forma y a su manera. Si usted va con el presbiteriano no cree en el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. El presbiteriano no le toca una batería, hasta donde yo conocí. No le toca una batería. No le toca un pandero. Son muy solemnes, porque dicen que eso hace mucho ruido. Dicen que eso es un desorden, que la iglesia cae en un desorden. Y eso es una mentira. Si usted mira la Biblia en el Salmo 150,
Dice alabar a Jehová con panderos, con címbalos resonantes, con cuerdas. Amén, hermano. Pero se respeta. Pero nosotros tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios para no ser engañados. La Biblia dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y a veces la iglesia no le interesa aprender, no le interesa escudriñar. Yo les digo, aquí están los martes, se les da estudio para que aprenda. Usted tiene que aprender. Para entrar al cielo tenemos que entrar preparados. Si que usted venga no quiere decir, amado hermano, que está perdiendo el tiempo o que no lo necesita. Usted y yo lo necesitamos. Necesitamos aprender. Pero desgraciadamente a veces podemos sentirnos superiores, con mucho conocimiento, con mucha intelectualidad. No creemos que sabemos mucho la palabra de Dios, y gloria a Dios por eso. Pero si aunque lo sepamos, si hay un estudio que yo ya lo sé, eso me reafirma esa enseñanza. Y habrá cosas que a lo mejor ya no me acuerdo, o el Espíritu Santo me las revelará o me las dará a entender, aún a lo mejor de otra forma, de otra manera, pero es lo mismo. Y necesitamos nosotros conocer la palabra del Señor, saber la doctrina de nuestro Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nadie, amado hermano, está completo. Y a veces, por no mantener esa comunión con Dios, nos confundimos y somos indiferentes y empezamos a tomar las enseñanzas con una indiferencia, con una confianza. No, esto es así, esto es así, cuando no vivimos una vida de consagración delante de Dios. O cuando a veces, amado hermano, usted anda en una iglesia, anda en otra iglesia, anda en otra iglesia, cuidado, porque ahí vienen las confusiones, se confunden. Algo que a veces no se entiende. Fui a la iglesia, de todas maneras fui a buscar a Dios, fui a alabar a Dios. Y yo después me voy allá. Hay hermanos que acostumbran eso. Andan de iglesia en iglesia y terminan confundidos. Al ratito, ellos son los únicos sabios, los únicos inteligentes, los que están bien. ¿Por qué? Porque caen en confusión. Amén. Aparte de que es un desorden, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Entonces, todas esas cosas, hermanos, debemos nosotros de tenerlas en cuenta. ¿Para qué? Para no dejarnos engañar. Y estos falsos profetas van a hacer todo lo posible predicando el mensaje de Dios. ¿Para qué? Para engañar a esas personas. Para que los sigan a ellos, no tanto que sigan a Cristo, no tanto que sigan a Dios, sino para que sigan a ellos, alabado sea la gloria de Dios, y los alejen cada día más de la presencia de nuestro Dios, los alejen cada día más de la palabra de nuestro Dios. Por eso tenemos que nosotros conocer, tener conocimiento de la palabra de Dios, para que no seamos engañados. Y usted sepa la voluntad de Dios, usted sepa lo que Dios quiere de usted y quiere de mí. Amén. Y a veces, hermano, esos falsos predicadores o esos falsos maestros que predican esa falsa doctrina usan cosas mintiendo, seduciendo, engañando. No afrontan. Su método no es afrontar de frente, hermano. Ellos mezclan la verdad con el error.
¿Precisamente para qué? Para engañar, para atraer, para tentar, para seducir, para embabucar a las personas. Y ellos reflejan una apariencia de luz y de verdad, que verdaderamente son ministros de Dios, pero no son frontales, sino usan las mañas, las artimañas, y mezclan la verdad con el error. Y la gente que no tiene conocimiento de la palabra, el creyente que no conoce, puede ser seducido, puede ser engañado a través de esas cosas. Amén, hermano. Y repito, hoy en día la apostasía se está moviendo dentro de las mismas iglesias. Sí, hermano. Quizás para usted pueda ser difícil de que usted lo entienda o lo crea, pero no es difícil. Hoy en día se mueve eso dentro de la misma iglesia. Apostasía es que no te prediquen lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y le repito, a veces no le hablan de la santidad. Y la santidad por dentro y la santidad por fuera. Eso no te lo hablan. Hoy en día casi no te lo hablan. ¿Sabe por qué? Porque hoy ese punto, la mayoría de las iglesias no lo está llevando a cabo, no lo creen. Y dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Y repito, la santidad es por dentro y es por fuera. Y cuando hay santidad por dentro, lo refleja usted por fuera. Pero ese punto no le gusta a la iglesia. No les gusta predicar a veces en las iglesias. Los mismos pastores, los mismos maestros o evangelistas, a veces no le predican eso. ¿Por qué? Porque se va a la iglesia. Se le va a la iglesia. Y no se trata de que usted o yo, como pastor, tenga una iglesia a base de mentiras, a base de predicarles o de enseñarles solamente lo bonito para que usted esté aquí. No se trata de eso, porque al fin y al cabo, si no se predica, Dios se lo va a demandar a la iglesia, a usted como iglesia. Y si no se predica, Dios me lo va a demandar a mí como pastor. ¿Por qué no les predicaste? ¿Por qué no les enseñaste? ¿Por qué no les dijiste esto? Por miedo, por temor. Quizás se tibia la gente. Estabas pensando en las ofrendas, estabas pensando en los diezmos, o para que tuvieras gente, gloria a Dios. Pero ama la verdad, háblale la verdad para que la iglesia sepa. Usted y yo también tenemos que anunciar la palabra ya afuera, como es. ¿Por qué? Porque mucha gente, amado hermano, no entiende, mucha gente no comprende, mucha gente no sabe la palabra de Dios. Y a veces no predicamos allá afuera, no les hables fuerte, no les hables así, apenas empiezan, hábleles como el Espíritu Santo lo ministre a usted, hábleles como el Espíritu Santo les diga a usted, así háblele. Puede ser fuerte, puede ser queridito, el que salva, el que toca el corazón es Cristo, no usted ni yo. Nosotros no salvamos ni las moscas, usted habla la palabra y el que se encarga de salvar y de traer las almas se llama Jesucristo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya. Pero tenemos que predicarles la palabra del Señor. Dice el verso 2, por la hipocresía, fíjese bien, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y los falsos ministros y los falsos maestros hablarán, dice, mentira con hipocresía. Enseñarán, predicarán, hablarán
algo diferente a lo que hablan las Sagradas Escrituras. Algo diferente a lo que nos enseña la palabra de Dios. O sea, que no enseñan, que no hablan, que no predican conforme a las Escrituras. Eso es una falsa hipocresía, amado hermano. Y algunos de ellos se burlan. Algunos de estos falsos maestros se burlan de aquel creyente que se aferra, que cree y que defiende la palabra de Dios. Se burlan de ellos. ¿Qué le dicen a veces? Es que no sabes nada, es que te falta mucho, es que yo soy ministro, es que yo soy pastor, es que yo soy maestro. ¿Tú qué le vas a enseñar? ¿Por qué? Porque a veces, hermano, hay hipocresía, no enseña la palabra como es. Y a veces el cristiano, el creyente, se aferra y defiende la palabra del Señor. Y así tiene que ser. Usted como creyente, yo como creyente, yo como hijo de Dios, como iglesia, tengo que defender, aferrarme a la verdad de las Escrituras. Amén. Yo he sabido de gente que a veces habla con los ministros, habla con los pastores y les dice no, y los pastores con indiferencia, no, es que te falta mucho, es que tú todavía no sabes, es que tú todavía no eres maduro. Amén. ¿Por qué? Porque les están, en cierta manera les están diciendo de su error. Y hoy en día hay mucho de eso dentro de las mismas iglesias. Amén. La hipocresía es parte. El que predica, el que enseña, el maestro, sabe lo que está enseñando. Sabe que es contrario a las Escrituras, a la palabra de Dios. Y afirma ser ministro, afirma ser predicador de Jesucristo, aleluya, aunque esté mintiendo, aunque esté hablando otra falsa palabra. Y sí se sabe, si habla, se predica algo que no está dentro de la misma palabra de Dios. Sí lo saben. ¿Por qué? Porque Dios nos dio un cerebrito. No estamos locos. Si sabemos, si estamos enseñando una falsa doctrina, si queremos suavizar la palabra de Dios, sí lo sabemos. Y eso es una hipocresía, como dice aquí la palabra de Dios. ¿Y qué es la hipocresía? Alguien que dice ser una cosa, pero es otra. Esa es hipocresía. Decir soy esto, o hago esto, o digo esto, o enseño esto, pero demuestro otra cosa. Eso es hipocresía. Y aquí la Biblia me dice que por la hipocresía de mentirosos. ¿Y qué es un mentiroso? Alguien que enseña lo contrario de la palabra de Dios. Eso es un mentiroso. Alguien que no está enseñando conforme a la palabra de Dios, que está enseñando lo contrario de la palabra de Dios. Ese es un mentiroso. Amén. Que enseñe algo contrario a la palabra de Dios. Y los falsos maestros tienen la conciencia cauterizada, es decir, están endurecidos, son insensibles. La mayoría de los falsos maestros no les interesa enseñar lo contrario a la palabra de Dios. No les redarguye el Espíritu Santo de Dios. No les cuesta trabajo hacerlo. No hay nada
que los renargulla. Amén. Eso es tener la conciencia cauterizada. Ni les da ningún remordimiento por enseñar lo contrario a la palabra de Dios, o lo contrario acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, no sienten ni siquiera el Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas. No lo sienten, porque lo sintieran, el mismo Espíritu Santo le renarguye. Y tener la conciencia cauterizada es tener la mente endurecida. Amén. Tener el corazón endurecido, que fue lo que hizo Dios con el faraón. Dice que le endureció ¿qué? El corazón. Pero no quiere decir que Dios lo hizo al adrede. La Biblia lo dice así, pero no da a entender eso. Se entiende de otra manera, se debe de entender de otra manera. Como Dios le endureció el corazón al faraón, no quiere decir que vino Dios y dijo, ahora te lo voy a endurecer para que seas necio, para que seas terco. No, porque eso es, ahí Dios estaría sacando ventaja de lo que es Él. Se endureció, le endureció el corazón. ¿Por qué? Porque el faraón, después de 10 plagas, era necio, era terco, veía el poder de Dios, pero cuando quitaba a Dios ese mal que le decía el faraón a Moisés, dile a tu Dios que quite el mal, lo quitaba, ya se sentía libre y otra vez era terco, se aferraba, y así sucedieron 10 veces. Por eso, hermanos, se endureció el corazón, la mente del faraón, y así sucede en la vida de nosotros los cristianos. Así puede suceder en la vida de nosotros, hermanos, como creyentes con la iglesia. Cuando no entendemos, cuando no corregimos, entonces es porque se está endureciendo el corazón, se está endureciendo la mente. Aleluya. Y nosotros debemos, reconocemos una cosa, tenemos que enmendarla inmediatamente. Ya la reconocimos, Dios nos perdona, ahora tengo que actuar de otra manera, porque si yo sigo de la misma forma, de la misma manera, mi corazón se endurece, mi mente se endurece. Alabado sea la gloria del Señor. Y ya es difícil a veces, hermano, cuando ya un corazón se endurece, que recapacite otra vez en el camino del Señor. Por eso el faraón sufrió lo que sufrió. ¿Por qué? Porque cayó cuando se endurece el corazón y no entendemos, se cae en una necedad, se cae en una terquedad, se cae en un orgullo, y eso nos lleva al fracaso delante de nuestro Dios. Amén. Dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Y ahora me han añadido esto, mire, dice, prohibirán casarse, mandarán de abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pero este tipo de maestros, dice, prohibirán casarse. ¿Dios prohíbe el que tú te cases? Dios no prohíbe eso, y aquí lo está diciendo. ¿Por qué? Por la hipocresía, por la mentira que ellos están enseñando y van a enseñar. Dice, mandará de abstenerse de alimentos. Dios prohíbe que no comas esto, que no comas lo otro. No, Dios no lo prohíbe. Hay cosas que a veces pues tenemos que nosotros ser sabios para consumirlas, llamémosle así. Pero mucha gente no como carne, no, esto no. Dios no te está prohibiendo, Dios ya lo limpió. Si tú lo haces de una manera desordenada, ahí sí te va a hacer daño. No, es que no tomes café, porque el café, Dios está hablando aquí de los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Lo único que Dios te prohíbe que comas es la moronga, para que me entiendas, la sangre, porque la moronga es sangre.
cuajada. Eso sí, los demás alimentos, bueno, por conciencia, quizás por salud, bueno, pero no es malo que te tomes una taza de café. Ahora, si tú le entras a la coca y a la coca, al rato vas a ver lo que te va a suceder. Te destruye hasta los riñones. Que a veces tentamos a Dios, no me pasa nada, Señor, santifique esto, y ya tiene 3, 4 años que ya tomaste coca. Pues eso está mal. Amén, hermano. Pero así en la mente de estos falsos maestros y falsos predicadores que se van a levantar con espíritus engañadores, con doctrina de demonios, y que hoy en día los estamos mirando, que la apostasía, y le repito, están negando la fe, están negando la palabra de Dios. Aún nosotros mismos, si yo no creo y no vivo y no obedezco, yo me convierto en un apóstata, porque no obedezco, no estoy haciendo lo que Dios me está diciendo, estoy negando, estoy haciendo un lado la palabra de Dios. Yo he oído cristianos que dicen, no, yo no voy al culto temprano porque no me gusta la alabanza, no más me gusta la palabra. Otro dice, no, yo no más voy a la alabanza. ¿Por qué? Porque no me gusta la palabra de Dios. Otro, no, es que no me gusta la alabanza. De una u otra manera se convierte en apóstata, porque todo eso es para Dios y es parte de la doctrina de Dios. Y si nosotros no creemos y negamos eso, yo estoy siendo un apóstata, porque estoy negando la fe en Cristo, que es parte de su doctrina, que es parte de la palabra de Dios. Así de delicado es, amado hermano, y que a veces no lo tomamos en cuenta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Váyase ahí a Timoteo, capítulo 4, Timoteo 2. En el capítulo 4. Mano Claudia se lo sabe todo de memoria. Agarra una Biblia y hay Biblias. A la sunita. Ya tiene ahí, segunda de Timoteo, capítulo 4, del verso 2 al verso 4. Pablo le decía a Timoteo, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, dice, y en su reino. ¿Quién es el único que tiene derecho a juzgar, amado hermano? Solamente Dios. Verso 2, le dice Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predica, Timoteo, la palabra de Dios. Que instes, toma una postura firme para predicar la palabra. Eso es lo que quiere decir instes. Toma una postura firme y predica la palabra de Dios como es. Dice, fuera de tiempo y en tiempo, redarguye por medio de la palabra de Dios. Si alguien está mal, si alguien está en pecado, si alguien no quiere entender, si alguien está indiferente, si alguien es perezoso, redargúyele por medio de la palabra de Dios para que entienda. Amén. Y luego viene esta palabra que reprende algo que a la iglesia no le gusta. Reprender es prácticamente regañar, llamarte la atención, decirte lo que estás mal, hacerte ver que estás mal, regañarte lo que estás mal. Y eso no le gusta hoy a la iglesia o a la mayoría de los creyentes.
dice a la mayoría, hermano, de la iglesia, mucha iglesia, la mayoría de iglesia, no, es que debe de ser la palabra con amor, porque Dios es amor, porque Cristo vino y pagó en la cruz del Calvario, y se debe de predicar solamente a Cristo. Sí, el mensaje central debe de ser cristocéntrico, de Cristo, alabado sea la gloria de Dios, pero también tienes que enseñar estas cosas, tienes que hablar estas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo, amado hermano, también exhortó, también redarguyó, también, hermano, reprendió, también enseñó. El Cristo de la... ¿Cuántas veces el Cristo de la gloria no les dijo a los fariseos: hipócritas, son hijos del diablo? ¿No lo dijo así? Porque a veces cuando oímos eso, no, es que el mensaje es de Cristo, el mensaje es de amor. Hable lo que dice la palabra de Dios. Aquí Pablo le decía a Nicodemo: predica la palabra. Que instes, toma una posición firme, Timoteo, y habla la palabra, predica la palabra. Que nadie tome en poco tu juventud, aunque seas joven, tú habla y predica la palabra de Dios. Aunque no te tomen en cuenta, aunque te ignoren, aunque te digan que estás muy joven, tú predica la palabra de Dios. Amén. Amén, hermano. Dice: redargúyeles, repréndeles, regáñales. Dice: exhorta, dice, con toda paciencia y doctrina. O sea, doctrina quiere decir enseñanza de la palabra de Dios. Esto que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, que mientras llegara a él, hablara así la palabra de Dios, como diciendo: mira, Timoteo, redargúyeles, regáñales, anímalos, enséñales a través de la doctrina. Con todo eso le estaba diciendo Pablo a Timoteo: no alcahuetees, no apapaches, habla lo que tengas que hablar de acuerdo al creyente, de acuerdo a la iglesia, pero no apapaches. Habla lo que es la palabra del Señor. Yo le hago una pregunta. Creo que es el libro de los Gálatas, porque es el capítulo 2, me parece, donde un Pablo se enfrenta y reprende y exhorta a un Pedro que había caído en esa apostasía, que había caído en esa hipocresía. ¿Que acaso el apóstol Pablo se detuvo ante Pedro? ¿Qué le dijo? Eres un hipócrita, Pedro. Eres un falso, en otras palabras, eres un falso, Pedro. ¿Por qué judaizas o algo así cuando tú no lo haces? A ver, búsqueme Gálatas 2, por favor. Ahí búsquenlo ahí. Déjenme ver si me voy rápido. ¿2 qué? Gálatas 2, 11. No. Ah, sí, pero cuando Pedro viene ante ti. Verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si tú, siendo judío, vives como los gentiles, entonces, ¿por qué? Y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
a convertirte, a que se conviertan al Evangelio. Si tú, siendo judío que conoces la verdad, vives y actúas como los gentiles, se detuvo Pablo, le tuvo miedo a Pedro. Ay, es que voy a perder la amistad de Pedro. Pablo se paró firme ante Pedro y le dijo: hipócrita, mentiroso, apóstata. Me queda claro que a lo mejor Pedro todavía no alcanzaba una madurez espiritual, porque Pedro fue grande también, que Dios lo usó tremendamente. Pero mire cómo actuaba también Pedro, y en un momento que actuaba, se juntaba ahí con los gentiles cuando veía que no había nadie y hacía cosas que no debería de hacer, pero se dio cuenta Pablo, y Pablo lo afronta cara a cara. Amén, hermano. Entonces no hay hipocresía. No debe de haber hipocresía, ni falsedad, ni apostasía en el creyente. Aquí mismo, por eso le decía Pablo a Timoteo: exhorta, redarguye, reprende, según sea el caso, con toda paciencia, con doctrina, con enseñanza. Dice: porque vendrán tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vendrán tiempos, y van a venir tiempos, y están viniendo ya tiempos, y lo estamos viviendo ya, donde, te repito, no se habla a veces la sana doctrina, no se predica la verdadera palabra, predican otro evangelio, mezclan quizás doctrinas con la palabra de Dios, doctrinas de hombres. No sufrirán la sana doctrina, y de eso lo estamos viviendo hoy en día. Amén. Le repito, en todos los lugares le enseñan la palabra de Dios. Y no quiero decir que con eso que somos el único lugar. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay lugares donde ya no, amado hermano, se predica la palabra. No hay verdaderos ministros que prediquen la verdadera palabra de Dios. Dice: sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán, dice, maestros. Tienen comezón de oír. ¿Qué quiere decir eso? Tienen comezón de oír, solamente quieren oír lo que a ellos les gusta, solamente quieren oír lo que a ellos les agrada, solamente quieren oír lo que ellos quieren. Tendrán comezón de oír, pero nada más lo que ellos quieren, no la sana palabra, no la sana doctrina. Dice: y se van a amontonar muchos, van a buscar lugares donde realmente, hermanos, se sientan cómodos, donde realmente digan: aquí está bien, aquí no me dicen nada, aquí no me llaman la atención, aquí no me regañan, aquí no me exhortan, aquí venga como venga y viva como viva, yo me voy al cielo, allá no me dicen nada, ahí me acomodo. ¿Por qué? Porque andan buscando su propio evangelio. Toma la palabra a su propia forma y a su propia manera. No andan buscando el evangelio de Cristo, no andan buscando la palabra de Dios, andan buscando su palabra y andan buscando su evangelio. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Denle una ofrenda de palmas a Dios. Y yo le he dicho y se lo digo en esta noche, en esta tarde: el evangelio no es para ver si nos gusta, el evangelio no es para ver si nos agrada, el evangelio es para que usted lo entienda, se arrepienta, se convierta y se salve. Ese es el evangelio. Amén, hermano. No a ver si me gusta.
predicar la palabra de Dios, hermano, o hablarla o vivirla, debe de existir mucho interés en cada uno de nosotros, tanto en el creyente como en el ministro. Le decía aquí a Timoteo que instes la palabra de Dios. Mantén esa posición firme, Timoteo, de predicar la palabra de Dios dentro y fuera de tiempo. Aprovecha, da a entender, aprovecha todos los momentos, aprovecha todas las oportunidades, aleluya. ¿Para qué? Para predicar el mensaje de Dios, para predicar la palabra de Dios. Redarguye, amonesta, quiere decir en cierta manera. ¿Por qué? Por nuestra conducta tenemos que redarguir de acuerdo a nuestra conducta. Reprende, corrige, llama la atención, regaña, quizás, alabado sea la gloria de Dios, exhorta con toda paciencia y doctrina, dice la palabra de Dios. Hermano, nosotros tenemos que mantener, hermano, tratar de animar, tratar de exhortar, aleluya, tratar de alentar a la iglesia, al creyente todo el tiempo. Y quizás debemos entender, aleluya, y soportando cualquier, hermano, debilidad o fracaso que pueda tener el creyente, que pueda tener, hermano, en la iglesia, sabiendo, hermano, que el Cristo de la gloria, aleluya, ya viene y puede cambiar las vidas, puede cambiar las almas. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y usted puede decir, bueno, hermano, usted como pastor debe de tenernos paciencia, debe usted de entendernos, aleluya. Claro que lo entiendo, pero eso no me quita el derecho de predicarle, de hablarle la palabra. Y si es una palabra de amonestación, de regaño, se la hago, alabado sea la gloria. Porque si fuera así, ya lo hubiera yo oído desde cuándo. Amén. Entonces, yo soporto y he soportado, pero eso no quiere decir que no le hable la palabra de Dios. Amén. Porque usted me puede decir ahorita, bueno, hermano, si usted está diciendo eso, pues tiene que soportar nuestras debilidades, nuestros fracasos. Sopórtenos todo el tiempo. Pues sí, está bien, llevamos 20 años aquí, pero eso no quiere decir que le hable la palabra del Señor, o que lo amo, o que lo regañe, como usted quiera entenderlo. Amén. Dice, exhorta y enseña, porque van a venir tiempos en que no sufrirán la sana doctrina. No se trata de predicar los temas a mi conveniencia. No se trata de predicar o de enseñar, hermano, mis temas favoritos. Amén. Sino concentrarnos en todo lo que es la palabra de Dios, todo consejo de Dios, y exhortar a las almas con toda doctrina de Dios. Amén. Dice, conforme a sus propias concupiscencias, los maestros se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencias quiere decir sus tendencias, que ellos piensan, que ellos sienten, que ellos creen. Amén. Se van a amontonar, le decía yo, van a buscar lo que a ellos les agrade, lo que quieren oír sus oídos, cosas bonitas, cosas que a ellos les gustan. Y hoy en día lo podemos mirar también, amado hermano, en la iglesia. Hoy a la mayoría de la iglesia, hablo en una forma general, no les gusta que les hablen, hermano, de la verdad. No les gusta que les hablen, quizás, amado hermano, de su pecado, de su desobediencia, de su indiferencia. No le gusta hoy a la iglesia eso. Le gusta a la iglesia solamente que le diga, si te vas al cielo, solamente Dios te ama, Dios te quiere, así como estás, así
así como vive, así como vivas el Evangelio, Dios te ama y te vas al cielo. Eso es lo que le gusta solamente a la iglesia, y qué equivocados estamos. Amén. Es que Cristo no vino a eso. Cristo vino a eso, y Cristo vino a amar. Cristo no es alcahuete. Le dijo a los fariseos, hipócritas, hijos del diablo. Amén. ¿Cuál no habló fuerte el Señor? El Señor cuando hablaba, y hablaba fuerte. Por eso Dios nos dejó una palabra, para que usted y yo la creamos y la obedezcamos. No para que la tomemos a nuestra conveniencia, a nuestra manera. No, nos la dejó. ¿Para qué? Para que la vivamos, la creamos. Porque esta palabra es la que nos lleva al cielo, si usted y yo la obedecemos. Eso es lo que nos lleva al cielo. No es el soy cristiano, no es el tengo 20, 30 años, no. Eso no me puedo tener 20, 30 años, pero si no obedezco, no vivo la palabra, ¿de qué me sirve? No me sirve de nada. Amén. Y le puedo sacar mucho. Señor Jesucristo, le dijeron, son pocos los que se, fíjese bien, pocos los que se salvan. ¿Y qué contestó el Señor? ¿Qué dijo? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque ancha y espaciosa es la que lleva a la perdición, al mundo. Y la angosta, que es donde Dios te exige una consagración, donde Dios te exige una santidad, donde Dios te exige una obediencia, que a lo mejor entramos de lado y apenas cabemos. A veces no le gusta, porque el entrar por la puerta angosta, amado hermano, es pagar un precio, es una vida de obediencia, es una vida de sujeción a Dios, a la palabra de Dios, y eso cuesta. Y el creyente a veces no está dispuesto a obedecer a Dios. Nomás vive que le gusta, lo que le conviene, no lo que no le conviene o lo que no le gusta. Y muchos, le repito, encuentran la puerta, pero no quieren entrar por esa puerta, porque por entrar por esa puerta hay un esfuerzo. Bien lo dijo el Señor, esforzaos a entrar. Habla de un esfuerzo en la vida del creyente para poder alcanzar el reino de los cielos. No habla de una pereza, no habla de una indiferencia, no habla de hoy sí, mañana lo busco, mañana hago, hoy no, una semana sí, otra semana no, y ahí me la llevo. No, eso no es un esfuerzo, habla de un esfuerzo. Y dice, son pocos. Desgraciadamente hay mucha mentalidad que dice, soy cristiano, ya acepté a Cristo y ya me voy al cielo. Sí, qué bueno, ya aceptamos a Cristo, podemos irnos al cielo, siempre y cuando obedezcamos y vivamos la palabra de Dios. Mateo 22, que habla de las bodas del Cordero. ¡Ey! Tú no estás vestido de bodas. ¿Cómo entraste aquí si no estás vestido de bodas? Vale por el verso 13, 14 por ahí. Entró el rey a supervisar las bodas y le dijo, amigo, fíjese bien, amigo, ¿cómo entraste aquí si no estás vestido de bodas? ¿Y qué dijo? ¿Qué contestó? Enmudeció, como diciendo, ya me descubrieron, ¿verdad? Ya me cacharon, no traigo la vestimenta de bodas. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el rey? El rey es Dios, estaba supervisando la boda. ¿Qué dijo? Hey, venga para acá, átelo de pies y manos y échenlo ¿a dónde? A las tinieblas de allá afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿A dónde?
al infierno. ¿Cuál apapacho? Dios es un Dios recto, que ha puesto todos los medios para que el ser humano alcance el reino de los cielos. Le ha dado todo a la iglesia para que luchen, pero la iglesia no quiere pelear, no quiere luchar. Dios nos ha dado su poder, que es la palabra, y nos ha dado su poder, que es el Espíritu Santo. Y eso ni el diablo lo resiste, ni los demonios lo resisten, y eso nos ayuda a vencer nuestra propia carne. Pero el creyente o la iglesia no quiere esforzarse para usar el poder que Dios nos ha dado. Y él dice, ahí después de ese versículo dice, muchos son llamados, pocos son los escogidos. Vuelve a hablar de pocos. Amén. No cualquiera, hermano. No cualquiera va a entrar al cielo. Y no porque yo le esté diciendo a usted, no, es que esto no, es que lo dice la palabra. La gente de allá afuera que rechaza, que no cree en Cristo, muere. ¿Y qué es lo que dicen todos? Dios lo tenga en su santo reino. Ya está descansando ya en el cielo. Qué bueno. Que ojalá fuera así, si murió en pecado, si murió en desobediencia, si murió en rechazar a Cristo. Y Dios le manda una vestimenta para llegar al cielo. Y preocúpese por tener esa vestimenta. Preocupémonos más bien. Y para mí esa vestimenta que habla, si no estamos vestidos de evangelio no podemos llegar, es vivir, creer y obedecer toda la palabra de Dios. Eso es para mí estar vestido de evangelio. No agarrar, esto sí me gusta, esto no me gusta. No, agarre todo, desde el principio hasta el fin. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Por ahí vamos a terminar. Amén. Permanezca usted, hermano, en la doctrina de Dios. Permanezca en la palabra. Porque como dice la Biblia, como dice la palabra de Dios, que en los postreros, como dice el Espíritu, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Tiempos de apostasía los estamos viviendo. Usted puede verlo. Amén, que estamos viviendo esa apostasía. Y es fácil de verlo. Te platica con gente, platica con cristianos. No todos creemos en toda la palabra de Dios. ¿Cierto o no cierto? Unos creen una cosa, otros creen otra cosa. Otros le dicen, no hombre, mira, esto es exagerado. No creas, no le creas allá a tu pastor, no le creas a la iglesia. ¿Cierto o no cierto? ¿No ha platicado usted? Ahí se da uno cuenta fácil. Y negar la palabra, negar la fe, algo que usted niegue de la palabra, eso es apostasía. Negar la fe, negar la palabra, ya dije, es negar a Cristo. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Bueno, pues ahí está el mensaje de Dios. Y le repito, usted manténgase en la enseñanza. No caiga a indiferencias. Ay, pues es que yo hago esto. Pero ay, dice aquí la palabra. Ay, no creo que Dios por esto pequeñito, poquita levadura, leuda toda la masa. Amén. Lo que dice aquí, aunque usted se haga exagerado, si usted ama a Dios, si tiene temor de Dios, lo hace en contra de su voluntad. Eso es agradar a Dios. Que usted se despoje de usted mismo, de sus gustos, de sus deseos, de sus pensamientos,
de su ego, de su yo, de su carácter. Niéguese a sí mismo. Aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Cargue su cruz y sígame. Amén. Y tenemos que negarnos a nuestro ego, a nuestro yo. Cosas que a veces no las tomamos en cuenta y que tenemos que tomarlas en cuenta, hacerlas y vivirlas. Gloria a Dios. Bueno, pues ahí está el mensaje del Señor. Amén.